Bienvenidos a una nueva edición de la Euskal Encounter. La Euskal, conocida en sus inicios como Euskal Amiga Party, es uno de esos eventos multitudinarios que nacen desde el entusiasmo, el buen hacer y la amistad de sus creadores. Todo comenzó hace la friolera ya de 21 años en un pequeño polideportivo de la localidad de Urretxu, en Euskadi, donde se reunieron 36 participantes con 25 ordenadores Amiga a pasar unos días en aquel evento totalmente novedoso, una party informática. Sin internet, red local ni nada parecido, el pilar lo formaban disqueteras y floppies que se amontonaban junto a los ordenadores personales de cada participante para disfrutar de demos, juegos, imágenes y música digital del momento. Estos fueron los primeros pasos de la escena o arte digital. La cita creció exponencialmente cada año gracias a los comentarios positivos de los asistentes, que disfrutaban de una increíble experiencia en la que podían conocer de cerca a otros apasionados por la informática, la programación y la creación demos sin. Años después, el evento fue rebautizado como Euskal Encounter, multiplicó su tamaño añadiendo más áreas de interés y se convirtió en la referencia más veterana entre las parties del estado. De su estela han salido muchos eventos de éxito y reconocimiento que encontraron en la Euskal su inspiración y punto de referencia. Pero la gran mayoría no han conseguido, por desgracia, celebrarse ininterrumpidamente desde sus inicios. Actualmente, la Euskal Encounter ocupa nada más y nada menos que 35.000 metros cuadrados del recinto ferial BEC, Bilbao Exhibition Center, con 4.096 participantes con sus ordenadores y consolas, 6.000 asistentes y miles de visitantes que se acercan por su zona pública OpenGune. Y todos disfrutan de una conexión a internet de 20 gigabits por segundo. Casi nada. Como os comentábamos, la Euskal Encounter nació como Euskal Amiga Party, donde la demo scene era un pilar fundamental. Catalogada dentro del arte computerizado, se inició en la era de los 8 bits con ordenadores como el Atari 800, Commodore 64, ZX Spectrum o el Amstrad CPC. Al principio, más que demos en sí, eran firmas de los craqueadores que pirateaban los juegos, obras de muy corta duración, por lo que se les llamó intros en un principio. Grupos como Paradox, TRSI, Razor 1911 o Fairlight, entre otros muchos, destacaron en este ámbito y aún a día de hoy siguen activos en diferentes escenas. Más adelante, este movimiento de la demo scene se apartó del mundo del cracking y la piratería, pasando a ser demos individuales. Tiempo después, con la incorporación de los 16 bits aparte del PC, ordenadores como Atari ST y sobre todo Amiga fueron claros abanderados de la escena. Estas demostraciones eran realizadas por una o varias personas y en ellas las piruetas gráficas y la música chiptune o con samples digitales daban como resultado verdaderas obras de arte. Los concursos de arte digital que se celebran en las parties han experimentado cada año una asistencia creciente. Cabe destacar, entre otras, Second Reality, del grupo Future Crew, que ganó el primer puesto en la Assembly del año 1993. A partir de este momento, mucha gente comenzó con gran interés a recopilar este tipo de demostraciones en disquetes que se intercambiaban entre fans de la informática, la programación y la música creada por ordenador. Curiosamente, estas producciones dieron fama a las LAN parties más significativas de Europa, como The Party en Dinamarca, Assembly en Finlandia, The Gathering en Noruega o DreamHack en Suecia. Las más veteranas fueron inspiradoras de nuestra Euskal Amiga Party, ahora Euskal Encounter, donde destacaron producciones españolas tan importantes como las del conocido grupo Iguana. De hecho, Iguana, premiada con el tercer puesto en la prestigiosa Assembly de 1994 con su demo Earthquake, fue el grupo que dio a conocer la existencia de una escena española en PC al resto de Europa y ayudó a que la Euskal Encounter sea una party reconocida en la escena europea. De este grupo tan talentoso salió gente que fue responsable de juegos españoles conocidos como Speed Haste o incluso participaron en el famosísimo Commandos, Behind Enemy Lines. Posiblemente asistir a la Euskal Encounter sea mucho más que asistir a uno de los eventos más importantes sobre informática, videojuegos, charlas, máquinas clásicas y exposiciones. Es una celebración social donde la pasión por los píxeles, las melodías sintetizadas, el arte plasmado en nuestros monitores y el éxtasis del recuerdo de una intensa experiencia pasada reúne a mucha gente con una misma motivación, con una misma pasión. Esas mismas son las razones que seguramente os hayan hecho venir a nuestra nueva edición de la Euskal Encounter y que sin duda seguirá celebrándose gracias a vuestro interés. ¿Listos para inaugurar esta edición 21? Comienza la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenidos a la Euskal Encounter 21.